Buenas tardes o buenos días, depende de donde estemos ubicados según uso horario. Gracias por su presencia, damas y caballeros. Vamos, bueno, y a los que lo vean en diferido también, esperamos sea de provecho. Eh, Entremos en tema de una vez porque necesitamos presentar el, necesitamos presentar el primera actividad, la primera tarea a realizar. Entonces, si me pueden confirmar si lo estamos viendo, se lo agradezco. Ya está a la vista. Así ya le dimos un margen a los compañeros que se integren. Sí, se ve perfecto. Bueno, comenzamos. Vamos desde la diapositiva actual. Bueno, damas y caballeros, vamos a continuar con el tema 2. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando y tratando el tema de los capitales, el capital humano, los recursos tecnológicos y financieros de estas direcciones de TIC, de tecnología, de sistemas, depende cómo tenga cada uno el nombre puesto. Y ya estamos en la sesión 4. Pero yo siempre les refiero a la hoja de ruta, la programación semanal, ¿no? Entonces, estábamos trabajando el tema 2 y vimos capital humano y recursos tecnológicos. Vimos lo que se podía ver en tan poco tiempo la semana pasada, ¿no? Ahorita vamos a entrar a la parte del aspecto financiero, que lo trabajamos poco, la parte económica y financiera de los proyectos asociados de la gestión de TIC en la empresa. Y vamos también complementariamente a presentar la actividad uno, que es el papel del Chief Information Officer en la gobernanza TIC o la gobernanza de los datos organizacionalmente. Entonces, ese es el escenario de nuestra clase de hoy y ya la semana siguiente entramos en el bloque 2 de temas, el 3 y el 4 de la semana que vienen adelante. Bueno, el primer tema a desarrollar de la parte 2 es lo que tiene que ver con la elaboración de un presupuesto y un control de gestión, por supuesto, perdón, por supuesto, hasta el alcance que nos permite la asignatura y que conozcamos cuáles son nuestras habilidades que deberíamos fomentar o mejorar relativo a eso. Vamos a hacer análisis económico y financiero de un proyecto, es decir, si tenemos un proyecto de TIC, una transformación digital, una inversión, una compra de equipo, una comparado con el trabajo en la nube o un análisis de los costos de propiedad, ver cuán rentable es para la empresa hacer esa inversión. Y finalmente el tema 3 o la actividad 3 que tenemos previsto por hoy es desarrollar la tarea uno o presentar la tarea uno. Entonces, ¿qué vimos la semana pasada? Vimos capital humano y gestión de recursos. Capital humano, basado en funciones, en proyectos y en estructuras matricial. Y la gestión de recursos, pues, la hablamos in situ, externalización y local o nearshore o deslocalización o offshore. Pero esta semana vamos a tratar estos dos aspectos. ¿Qué significa un presupuesto para el área de las TIC? Y cómo hacemos un análisis económico y financiero de una empresa relativo a nuestra gestión, a lo que tiene que ver con las TIC. Entonces, la semana pasada estuvimos revisando estos artículos de entrar en calor, en tema, para romper el hielo. Comentamos tres tipos de estructuras organizacionales, modelos de organigramas para gestionar recursos humanos. Y el llamado ahorita, corto, para que nos animemos, nos despertemos en la clase, ¿a qué se corresponde cada una de las que están aquí? ¿Cuál se llama la A? ¿Cuál se llama la B? ¿Cuál se llama la C? ¿Cómo se llama? ¿Qué caracteriza cada una de estas? Y tiene como nombre como lo que la caracteriza. Díganme ustedes, ¿se acuerdan de la clase pasada? Pueden decirme la A tal, la B tal y la C tal estructura. Esto lo vimos la semana pasada y bueno, a título de empezar hoy, ¿a qué se corresponde cada una de las letras según la organización de nuestras unidades?
Puede ser empresariales o la de las TIC. ¿Se acuerdan, jóvenes? Que lo vimos la semana pasada. ¿Alguien se anima? Perdón. Joder, va, se anima. La a que este tipo de organización, la A matricial, la B por proyectos y la C por funciones. Perfecto. Un compañero tomó notas, rápido usó la memoria rápida, la memoria temporal, la rápida, y ya nos respondió las tres tipos de estructuras. No eran difíciles, pero, ojo, esa pregunta de examen. Entonces, bueno, ya vimos ese y lo repasamos, pero tocamos también la semana pasada dos opciones para optimizar los recursos, particularmente los tecnológicos. Los recursos tecnológicos tenían que ver con el aspecto humano, las tecnologías involucradas y cómo las atendemos. Si lo hacemos con recursos propios internos de la organización, lo que llamamos servicios in situ, usamos nuestra propia plataforma y nuestros recursos humanos y respondemos a las necesidades internas. O vamos a la externalización o el outsourcing que se conoce, que hemos mencionado. Entonces, si lo hacemos in situ, bueno, usamos nuestra infraestructura, los servidores, la empresa, las instalaciones, nuestra red local interna, etcétera, y con eso respondemos nuestras necesidades de servicio. ¿Y qué implicaba este tipo de atención? Bueno, las instalaciones on-premise, que significaba CAPEX o Capital Expenditures, que es servidores físicos, router, etcétera, todo lo que tenga que ver con nuestros aspectos tecnológicos y atención interna, y los OPEX o Operating Expense, que es los gastos operativos, los gastos de rigor operativo, servicio, electricidad, internet, mantenimiento de hardware, servicios de ascensores, etcétera. Entonces, dimos esto y dimos lo de externalización y trabajamos con los nearshore o contratos a terceros, de terceros, localmente. Por ejemplo, los servicios de ticketing, helpdesk y parecidos, y los servicios de contratación de nuevos desarrollos, nuevas ampliaciones, que probablemente hagamos con terceros lejos de la localidad, lo que deslocalizado llaman en la literatura de este tema, ¿no? Pero nos toca hoy adentrarnos en la otra parte. ¿Es o no viable un proyecto de inversión de nuestra área? ¿Y cómo gestionamos nosotros las tecnologías, perdón, los recursos para atender estas necesidades, sean in situ o sean externalizadas? Entonces, esto lo manejamos con recursos. Y los recursos normalmente en todas las empresas están asociados a a un presupuesto que te asignan a la unidad, a la dependencia de TIC, a la dirección de TIC, al área de tecnología, al departamento de sistemas, como lo queramos llamar. ¿Y qué conceptos se incluyen en un presupuesto de TIC? ¿Y cuáles quedan fuera de la estructura de un presupuesto de TIC? ¿Se anima alguien? ¿Qué conceptos creen ustedes que van a quedar dentro de este tipo de organización presupuestaria? Algunos de ustedes lo harán. Buenas, buenas tardes, pues. Bien, bienvenido. Pensé que estaba usando un término. Bienvenido, Víctor. El- entonces, ¿qué elementos, qué conceptos deben estar en un presupuesto de TIC? Y que puede quedar fuera de un presupuesto de TIC. No todo tiene que tenga que ver con TIC está dentro del presupuesto, que nos toca a nosotros como Chief Information Officer invertir, atender, responder. Bueno, sigo porque los tiempos no nos ayudan. Hay bastante tema para hoy. Bueno, el presupuesto de TIC es la cantidad hardware y software. Gracias, Walmer. Walter. Walmer Guaitoto, gracias por tu opinión. Hardware y software. Esos serían varios de los renglones. En genérico pueden ser lo más importante, ¿no?
pero también podrían estar las redes y podrían estar otros tantos, ¿no? Infraestructura tecnológica, Víctor, redes, perfecto. Estos son conceptos que obviamente tienen que estar ahí. Licencia de sistema, servicios en la nube. Bien, ya vamos creciendo, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, por favor, esos son de esa naturaleza, ¿ves? Incluida la indemnización para profesionales TIC. Entiendo de indemnización, porque preguntaron en una clase anterior, como los sueldos, los salarios, los gastos en personal, tanto interno, la nómina, que puede decirse, como los de contratación y mantenimiento, ¿no? Perfecto, Diego. Bienvenido. Esos son algunos de los conceptos. Vamos a base de datos, todo lo que tenga con la gestión de base de datos y la contratación de datos de terceros. Probablemente contratamos y compramos datos. Costos operativos. Bien, estamos ganando. Azure, si lo tenemos contratado para como un servicio, ¿no? Pero lo vemos, ¿no? Miren, yo le voy a hacer la lista de una referencia que tenemos aquí. Son los gastos que puedan tener con la inversión y los gastos que puedan tener con la operación. Entonces, en verde, las inversiones. Inversión en equipo, inversión inmaterial, esto que ustedes estaban diciendo ahí, software, en la nube, etcétera. Inversión en comunicaciones, inversión en digitalización, eh, grabados, contenidos, etcétera, ¿no? Pero también tenemos los servicios TIC, es decir, los help desk, por ejemplo, o parecidos de soporte. Todo lo que es infraestructura de comunicaciones, las redes, lo que pagamos a terceros para correr en la nube, etcétera. Mantenimiento de equipos, en la nube, privada o no, pero pues manejamos en la nube. Arrendamiento de equipos. Tenemos un grupo de equipos arrendados para atender. Exacto. Tercerización, que es lo que estábamos hablando con el outsourcing, Víctor, en el anterior, ¿no? También es parte de los gastos que tenemos que cuidar, ¿no? Material informático no inventariable, es decir, material informático, entre comillas, que podamos requerir. Licencias, licencias de ChatGPT para algunas unidades que lo requieran, porque son creativos, tienen que estar produciendo contenido, etcétera, ¿no? Pero si hay que pagar por los API o por las conexiones a este tipo de recursos, entonces también debería estar. En algunos casos sí y en algunos. Exacto, son original y no pirata, en efecto, el pago de licencias que por ahí algunos comentaron. Todo eso son renglones posibles, válidos, ¿no? Pero el punto importante es cuando hacemos gestión de presupuesto es cómo lo llevamos y cómo le hacemos. Es decir, ahí está la arrancada. Pusimos la tabla de nuestros gastos por un año o 3 años según sean los presupuestos de cada empresa, ¿no? La idea es que eso es para gestionarlo en el buen sentido, lograr eficiencia, es decir, de lo que está previsto, ¿dónde ahorramos? Y acuérdense que las eficiencias que lo hemos hablado en clases anteriores tienen que ver con lo que entra y lo que sale. ¿Cuánto meto para lograrlo y cuántos resultados de lo que metí se logró? Y esas eficiencias pueden ser ahorros, que nos convengan tener ahorros, ¿no? O problemas de gestión. Esto no tiene nada que ver, servidores autónomos, por supuesto, Víctor, también. Los gastos previsibles. Entonces aquí vienen las mensualidades, las nóminas, los subcontratos, los mantenimientos, todo lo que puedan eh, llevarse a meses, que podamos acordar con terceros a meses o nuestros gastos recurrentes, el pago en la nube, etcétera, que pueda ser mensual, ¿no? Y tratar de llevarlo mensual para poder tener cortes mensuales de del presupuesto en sí. Y toma decisiones rápidas, empoderar, es decir, que cuando haya que tomar decisiones de infraestructura y esa unidad tiene que tomarle, necesita comprar un equipo, un accesorio o reparar algo y no puede estar esperando que le asigne el presupuesto la semana siguiente, pueda tener su caja chica o su capacidad de decisión local y así tomar decisiones rápidas. Y finalmente, esto es un genérico para casi cualquier presupuesto, pero estamos pensando en las TIC. Hacer revisiones periódicas del presupuesto. O sea, tener un control periódico 2 a 3 veces al año. Darle una vuelta a esto y sentarse con los comités
de los departamentos internos, la comisión de gestión, de asesoría. Yo estaba en estos comités cuando me tocó la gestión, dirigir un departamento de esta naturaleza o la unidad de desarrollo que también me tocó llevarla, me tocó también en ocasiones la de operaciones. Bueno, se llevaba a la mesa y se discutían los presupuestos parciales de todas las unidades que integraban el centro de cómputo, el centro de informática, el departamento de TIC. De acuerdo, entonces aquí tenemos cuál podría ser la estructura, por supuesto. No hemos indagado profundamente. Para lograr aprovechar los presupuestos, tenemos que recurrir a aspectos importantes. Esa lista que ustedes me dieron, desglosarla dentro de la organización por conceptos y identificar todos estos conceptos. La pregunta es, ¿qué queda dentro del presupuesto y qué puede quedar fuera? Aquí hay más. Seguridad perimetral, bien. Seguridad casi cualquiera de la que podamos tomar en cuenta, tanto prevista lo físico como los ciberataques, etcétera, ¿no? Un estudiante de doctorado trabajando dos o tres en ciberseguridad. Y entonces es todo un mundo para evitar ataques y picarle con inteligencia artificial adelante y detectar ataques y otros para previsiones en la red, de previsiones de seguridad física y también digital, ¿no? Pero gracias por el valor de esa referencia, porque cada vez es más pertinente, ¿no? Pero, ¿cuáles son los costos involucrados? Por supuesto, el personal. Sí, sí, todo lo que pueda hacer físico o para ataques en la red, hacia afuera y cortafuegos en lo que tenga que ver con telecomunicaciones, ¿no? Bueno, los renglones más obvios, el de profesionales de TIC. Según unidad de TIC, debe tener algunos profesionales claves o unos tantos según sea de desarrollo, si sean de instalación. Todos los que sean los consultores externos, las externalizaciones que estábamos hablando. Construcción y mantenimiento de sistemas de back office, es decir, los fuertes de la organización, quienes lo hacemos y quienes cuidamos lo que es de nuestro negocio. Pues probablemente pueda ir con un RP genérico o de integración vertical, como los llaman. Pero si no, tenemos que nosotros tener gente que cuida nuestro negocio, que hace desarrollos a la medida. ¿De acuerdo? Eh, los RP, software integrado, aquí los tenemos. Estos abarcan, por ejemplo, la planificación de recursos empresariales. Los RP son cruciales. Puede haber RP propios o puede ser contratados. ¿De acuerdo? CRM, todo esto son costos que pueden contratarse en la nube completamente o tener nuestra versión local por razones de seguridad y otras razones, ¿no? Todo lo que tenga que ver con gastos de hardware, tecnologías, cómputos portátiles, dispositivos móviles, todo lo que sea la infraestructura para sostener el funcionamiento organizacional o institucional, ¿no? Y otros gastos que pueden tener centros de datos y la factura de plataformas en la nube, ¿no? Entonces, algunos centros de datos donde se procesan bastantes datos pueden ser eh, concomitante con nuestros presupuestos y llevado desde el centro importante, por si acaso, gobernanza de TIC y de datos, y las facturas de plataformas en la nube. Entonces también lo que contratemos en la nube, servicios contratados, seguridad privada o no, estén ahí contratadas, los hosting, de residencia de nuestros datos o de los sistemas. Pero también quedan algunos renglones fuera. Esto no es lo más común, pero también se pueden considerar renglones fuera. Por ejemplo, aplicaciones desplegadas por unidades de negocio específicas. Es decir, hay una unidad que es, por ejemplo, la de diseño de nuevos productos y tiene una herramienta basada en MATLAB, un software específico, donde hay dos ingenieros que lo saben usar y lo utilizan para su fin. Es decir, que esas licencias para diseño se le compran a ellos y las mantienen, no las mantienen ellos, sino se contratan a tener el mantenimiento y probablemente esas unidades son las únicas dos o el único software que es de esa naturaleza. Y se contrata el servicio para ellos solamente. Entonces, no requiere mucho más costo y está probablemente, depende de lo que decidan organizacionalmente, asociados a ellos.
por seguridad, por protección, por etcétera, por costos, por estrategia empresarial, lo que sea, ¿no? No depende de la unidad de TIC. Y hay otras aplicaciones de marketing, es decir, si usted está organizando campañas, estudios de mercado y tiene unas herramientas que le ofrece el proveedor y lo montan para esos fines, un estudio de mercado que tiene una transición de 3 o 4 meses y después la implementación de la campaña, 1 o 2 años, eso termine allí y se consoliden los productos que nacieron allí. ¿Lo ven? Entonces, contenidos para ponerlo en la nube y propaganda. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto puede ser que se haga con software de IA, de inteligencia artificial, para predicciones, o que se haga con otras herramientas que nos sirvan para esos fines. Y si son para esos fines, puede ser muy puntual y no requiera una gestión de presupuesto de parte de las TIC, ¿de acuerdo? Sino que ese dinero lo llevan ellos y cuando llega el momento de la compra, probablemente podamos intervenir para que lo inviertan en esos recursos. Entonces aquí abajo les doy un enlace donde ustedes pueden consejos para elaborar un presupuesto de TIC correcto, ¿no? Hay unos cuantos consejitos allí, pero si ya están en eso, han estado en eso o podrían estar en eso, aquí tienen una carterita de útil para llevar el control de esos presupuestos. Otro elemento, bueno, ¿qué gastos deben estar ahí incluidos? Que ustedes mismos lo dijeron ahorita reciente. Bueno, los de operacionales y los de capital. Entonces, técnicamente a nivel mundial se llama OPEX y CAPEX, uno por el capital invertido y el otro por las operaciones. Entonces, y tiene un tratamiento fiscal y contable diferenciado. ¿Qué es de operación? De gastos recurrentes, electricidad, contratos de instalaciones físicas, etcétera. Y el otro de inversión, entonces, el flujo de caja, cómo lo vamos pagando, la inversión en cuál es la tasa de interés, etcétera. Entonces, normalmente se hace para inversiones in situ, ¿no? Sí, OPEX, gastos operativos, y CAPEX, gastos de capital o expenditure. Capital expenditure y operation external. Ok, operativos y eso. Mm, Buena pregunta. Lo tienen aquí en el enlace. Entren allí, van a ver que el Envirtia sí afecta el presupuesto, pero no es como efecto directo. Por lo pronto este, que es el que vamos a trabajar, Wilmer. Aquí está para el concepto de flujo de caja. Nuestro rigor en cuanto al presupuesto estaría hasta ese nivel que le estoy mostrando, porque el que nos interesa para efectos de la gestión de la viabilidad de un proyecto es el flujo de caja. ¿Conocen ustedes de qué se trata el flujo de caja? ¿Han trabajado con el flujo de caja? ¿Han llevado sus gastos personales? ¿Lo tienen ahí claro? Perfecto. Gastos, ingresos y egresos. Perfecto, Víctor. Ya lo vamos a ver. Eh, pero también, si también afecta el CAPEX si los gastos de inversión se meten o no en un flujo de caja. Registra el dinero que entra y sale de un negocio, sea este el que entra y sale de toda la empresa o el que entra y sale de la unidad de gestión de informática. Pues probablemente los servicios, si usted los lleva registrados, posiblemente le puede usted conseguir eh, la contraparte económica de ese gasto. Suponga que tienen contratado con terceros. El helpdesk, usted sabe cuánto paga por hora, por servicio, por atenciones, por llamado, por ticketing, por respaldo. Pero lo que nos interesa a nosotros para efectos de la viabilidad de un proyecto es ver cómo funciona un flujo de caja. Aquí está la representación clásica de un flujo de caja. Cualquiera de nosotros lleva sus gastos desde que salió Excel. Yo lo llevaba en papel, después ya con Excel, su historia contemporánea, lo llevaba con Excel y uno tiene un control por mes de los ingresos, egresos
Pero fíjense aquí abajo, esos son los flujos que llamamos económicos. Ingresos menos egresos, gastos, como le dicen, le dijo Víctor Manuel. Pero tenemos eh, los flujos financieros también, los préstamos, lo que pedimos prestado y estamos pagando, o lo que prestamos y no lo están pagando. Entonces, esas son un flujo de caja bastante completo y un flujo de caja de un año es el presupuesto más recurrente, más común administrado. Se hacen controles al año para notar, y aquí está la palabra, conocer la liquidez de la empresa. ¿Cuánto en líquido manejamos? Sí, ordena los negocios hasta nuestra vida económica, viceversa, ordena la de nosotros en lo posible, si lo administramos bien y podemos aprovechar, por ejemplo, en el caso familiar o personal, una inversión de un bien raíz, de un inmueble. Entonces, para comprar un bien, probablemente usted recurra a una hipoteca, que es un bien que usted se queda pagando y tiene los ingresos y gastos y una holgura que le quede, por ejemplo, para pagar la cuota de de una hipoteca, ¿no? Entonces aquí está flujo de caja en Excel y cómo se hace, ¿no? Porque también hay herramientas sencillas en en hoja de cálculo y en los mismos móviles, en las tablets, de cómo hacer estos flujos de caja, de hacer estos análisis, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve un flujo de caja? ¿Para qué sirve un flujo de caja? Pueden responderme por el chat o alguien que quiera intervenir, bienvenido. ¿Lo ven? ¿Alguien se anima? Bueno, un flujo de caja puede servir para determinar los recursos que tiene la empresa, para verificar la liquidez del negocio, controlar los gastos, bien, porque estamos hablando de gestión. Para obtener financiamiento sí se requiere, bien, porque tengamos una holgura y alguien nos dice, bueno, aquí tiene, le puedo prestar. Para cubrir gastos y obligaciones, liquidez y solvencia. Ajá, está muy bien. Eso es varios de los que estamos mencionando. Aquí están cuatro que son los más recurrentes, ¿no? Decir la cantidad de mercancía o materia prima que podemos comprar al contado. Y si es necesario solicitar un crédito, lo que decían ustedes. Si nos ven solventes, podríamos recurrir a un crédito y probablemente ese crédito para nosotros sea más rentable que no recurrir a él. O pagarlo directamente con nuestra holgura de liquidez que tenemos. Posiblemente le podamos dar crédito a los clientes. Si es posible otorgar crédito, probablemente nos convenga porque damos crédito, nos compran a nosotros el producto y de paso nos quedan debiendo los intereses. De acuerdo al historial de crediticio, Víctor, en efecto. O sea, si hemos obtenido un comportamiento adecuado en los créditos, hemos respondido, probablemente no es más fácil. Pero el flujo de caja nos ayuda en eso también, ¿no? Bueno, también, o si será necesario pedir un refinanciamiento en ocasiones. Tenemos solvencia y queremos eh, asumir otros compromisos. O si tenemos un excedente de dinero, por ejemplo, podemos invertir en otra área de crecimiento del negocio. ¿Lo ven? Es decir, que el presupuesto y el flujo de caja nos pueden permitir tomar decisiones importantes relativas al negocio. Esto funciona para cualquier presupuesto y de una empresa. Si ustedes lograron rentabilidad y ahorrarse unos recursos, pueden hablar con la gerencia y probablemente lograr otras inversiones, otras iniciativas, otros proyectos que lo ayude la propia empresa, ¿no? Que vaya en pro de la propia empresa. Aquí llegamos a donde nos interesa llegar para efectos de conocer si es viable o no un proyecto financiero. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sabemos si es viable o no un proyecto financiero? Lo que estábamos hablando, conociendo su flujo, conociendo los ingresos que nos traería invertir una cantidad al principio y a ver
en cuántos años recuperamos la inversión, se le dice así, igual para los proyectos de TIC, porque esto es matemática financiera. Aquí no hay ninguna diferencia con la realidad. ¿De acuerdo? De acuerdo, ajá. Y de acuerdo a la necesidad de los clientes, también podemos responder a eso, Víctor, como estabas diciendo. Pero bueno, el nuevo concepto que introducimos ahora es el valor actual neto. Y vamos a escuchar el vídeo de este profesor, este expositor, que nos dice qué es, cómo se calcula el valor actual neto y para qué nos sirve este indicador. Con el, igual que el ENVITA que estaban diciendo, que consultaron ustedes, que son indicadores, son eh, métricas para medir rendimiento y comportamiento y la eficiencia operativa de las empresas. En esta es la eficiencia operativa de una inversión, es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a compartir con ustedes este pequeño vídeo que nos permite explicar. Un segundito, hasta aquí. ¿Me confirma si está la vista? Ok, supongo, ¿no? ¿Está la vista? Sí, se ve, perfecto. Entonces, empecemos. Vaya un poco rápido. Uy. Hola, en este vídeo vamos a aprender a calcular el valor actual neto de una inversión, que por sus siglas se dice el VAN de una inversión. Bien, para ello vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para entenderlo y luego ya haremos vídeos con situaciones más complicadas, ¿de acuerdo? Vale, mirad, nuestro ejercicio dice lo siguiente, se nos presenta una decisión de inversión. Una decisión de inversión es una oportunidad de invertir en un negocio, ¿vale? Que tiene un desembolso inicial de 70 unidades monetarias. UM significa unidades monetarias. Bien, vamos a poner esto en una línea temporal para irlo viendo. Nosotros tenemos una línea temporal. El presente siempre está a la izquierda, lo llamamos el instante 0, este siempre es el presente, luego aquí estará el año 1 y aquí el año 2. Vale, en este caso nosotros nos dicen, este negocio, esta inversión, consiste en desembolsar 70 unidades monetarias justo ahora, los desembolsos yo siempre los pongo por debajo de la línea y los ingresos por encima, para acordarme, ¿vale? Seguimos leyendo. Dice, y genera un flujo neto de caja el primer año de 15 unidades monetarias y de 60 unidades monetarias el segundo. ¿Qué es un flujo neto de caja? Los beneficios, lo que vas a retornar, lo que vas a conseguir, ¿vale? En tu negocio, si inviertes 70 ahora, tú vas a recuperar 15 el año que viene, dentro de un año, ¿vale? Y 60 dentro de 2. Es decir, el flujo neto de caja no es más que el beneficio que te va a dar la inversión en el futuro, ¿vale? Bien, pues este es el esquema, esta es la inversión que tenemos que decidir si nos interesa hacer o no. Invertir, desembolsar ahora 70 para recuperar 15 dentro de un año y 60 dentro de 2. Mira, el valor actual neto, lo que dice, o lo que significa básicamente, es el valorar justo ahora toda la inversión, ¿vale? Vosotros sabéis que no podéis comprar esta cantidad de dinero con estas porque están en distintos instantes temporales. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros básicamente, siempre que hagamos un VAN, es traer los flujos de caja futuros, traerlos al presente. Lo que se llama en matemáticas financieras, vamos a actualizar estas cantidades de dinero para ver cuánto valen justo ahora. Y lo vamos a comparar con lo que vamos a invertir ahora, ¿vale? Para esta actualización no vamos más que a utilizar la fórmula de la capitalización compuesta, que sabéis que tiene dos versiones, es decir, si tú quieres calcular el valor futuro, coges el valor actual, que es C sub 0, y lo multiplicas por 1 más I elevado a n, pero luego, si al revés, esto no lo queremos hacer nosotros no queremos calcular el valor futuro, al revés, que tenemos el valor futuro, queremos calcular el valor presente, entonces basta con pasar esto dividiendo, y obtenemos que C sub 0 es C sub n dividido de 1 más I elevado a n. Es decir, a nosotros de estas dos fórmulas, que en realidad no son dos fórmulas, si os dais cuenta, es la misma fórmula, puesta de dos maneras distintas, la que nos interesa es la de abajo, que es la que nos sirve para actualizar, es decir, para traer valores al presente. Pues bien, vamos a calcular ya ahora el VAN, fijaros cómo lo hago, ponemos VAN, el valor actual neto de esta inversión, será el desembolso que tenemos que hacer hoy, que lo ponemos con signo negativo porque es un desembolso, los desembolsos siempre con signo negativo, ¿vale? Más el flujo de caja del año 1, pero actualizado al presente, por eso el método se llama valor actual neto, ¿vale? Para traer este 15 aquí, aplicamos esta fórmula. 15 es el valor futuro, entonces ponemos 15 y lo dividimos
entre 1 más I, fijaros que la I os la he puesto aquí, en este ejercicio es del 5%, cuidado con esta I porque tiene un montón de nombres distintos, dependiendo quién os lo explique, os dirá que la I es la tasa de descuento, la tasa de actualización, el coste del capital o el tipo de interés, en todo caso, siempre lo tienen que dar, ¿vale? Bueno, pues la I es el 5%, aquí lo tenemos que poner en tanto por 1, así que vamos a poner 1 más la I, que es 0,05, porque la pasamos a tanto por 1, elevado al número de años que han pasado, que solamente es 1, por tanto, si queréis, ¿vale? Lo ponéis elevado a 1, yo no lo voy a poner porque ya sabéis que elevar a 1 es una tontería, ¿vale? Bien, pues esto sería el valor de los 15 unidades monetarias actualizadas al presente, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo con estos 60 de aquí. Estos 60 de aquí, ponemos 60, ¿vale? Y aplicamos esta fórmula, 60 es el capital futuro, los traemos aquí, es 1 más I, 1 más 0,05, ahora sí hay que elevarlo a 2, porque esto está a 2 años del presente, entonces hay que elevarlo al cuadrado. Bien, bueno, pues de esto echáis las cuentas. El menos 70 no hace falta hacer nada porque ya está en el presente, es decir, se queda como está. Esto de aquí, 15 partido de 1 más 0,05, si lo metéis en la calculadora, os da 14,29, que yo ya lo he hecho antes, ¿vale? Esto da 14,29. O sea, dicho de otra manera, 15 unidades monetarias dentro de un año equivalen a 14,29 ahora, si la tasa de interés es del 5%. Hemos actualizado este 15 y ahora valen 14,29. Y este 60, aquí, si hacéis esta cuenta, 60 lo dividís entre 1 más 0,05 al cuadrado, sale 54,42, que yo también lo tengo hecho, ¿vale? 54,42. Es decir, 60 unidades monetarias dentro de 2 años valen ahora 54,42. Bien, pues sumando esto nos sale el VAN, el VAN que nos estaban pidiendo en el ejercicio. Si sumáis, o mejor dicho, si restáis menos 70, sumáis más 14,29 y sumáis más 54,42, os sale menos 1,29. Este es el resultado que os están pidiendo. El valor actual neto de esta inversión es menos 1,29. ¿Qué significa esto? Pues mirad, la regla es muy sencilla. Cuando el VAN salga negativo, no realizaremos la inversión. No es conveniente decidir invertir, ¿vale? En este negocio, en este lo que sea. Y cuando el VAN sea positivo, ahí sí que realizaremos la inversión porque es conveniente, ¿vale? Entonces, en este caso, como ha salido negativo, diríamos que nuestra decisión es no invertir, es decir, no invertiríamos 70 unidades monetarias porque lo que vamos a recuperar actualizado al presente es menos que 70, ¿vale? ¿Qué haríamos en este caso? Pues coger nuestras 70 unidades monetarias y buscar una entidad financiera donde nos diesen el 5% e invertirlo. Eso es mejor, ¿vale? Eso es mejor que invertir en este negocio, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo donde iremos haciendo... Perfecto. Vieron, ya nos actualizaron, nos pusieron al día de cuál era el concepto que era de interés para nosotros, que es el BAN, que es un indicador de, como pueden ver, la rentabilidad de una inversión. Es decir, ¿es un negocio esta inversión o no es un negocio esta inversión? Y ahí es donde está el punto de partida. Punto de partida que nos interesa para explicar la actividad 2 que ustedes van a hacer una segunda actividad que tiene que ver con esto, el costo total de propiedad y valorar si es más rentable un negocio en situ o en la nube. ¿De acuerdo? Entonces, eso les va a tocar a ustedes en su momento. Aquí está la fórmula del BAN, que él la expresó, que es la suma de todas las fracciones mensuales. Entonces, FT son los flujos de dinero en cada periodo T, en este caso era mensual. IO, inversión cero, es la inversión realizada en el momento inicial, T cero. N es el número de periodos, en este caso él lo hizo para dos, pero puede ser N. Y K es el tipo de descuento, tasa de interés, tasa de de interés, pues tasa de retorno de lo que prestan los bancos, a la tasa del mercado. Como dice él, tiene muchos nombres, ¿no? Y aquí viene la decisión, que es donde nos interesa saber qué hacemos. Entonces, ya nos lo explicó. Si el BAN es mayor que cero, el valor de los cobros y pago futuro de la inversión a la tasa de descuento elegida genera beneficio. Es decir, que si nos da un band de cero, por encima de cero y bastante superior a cero, es que es tremendo negocio hacer la inversión para esa tecnología, esa adquisición, etcétera, lo que estamos planeando, ¿no? Pero si el BAN es igual a cero, la cosa no queda tan clara, no queda, no gana, no genera beneficio ni pérdida. Y entonces, bueno, en principio es indiferente hacer o no la inversión. Pero si el VAN es menor que cero, como el caso, el ejemplo que él tenía, que ponía 15 y 60 y daba 75, aparentemente es menor que el 70 que tú invertías, pero no lo era, ahí había pérdida, entonces generaba pérdida, por lo que debe ser rechazado. Entonces, con este artilugio, valor actual neto, podemos tomar la decisión de una inversión
si la hacemos o no. Y eso es un recurso importante para tomar decisiones de inversión. Aquí está un ejemplo que yo les traigo solo para ilustrar, ¿no? Si hay que invertir 5.000 euros, entonces menos 5.000, y prometen tras esa inversión recibir 1.000, 2.000, 1.500 y 3.000 en 4 periodos, entonces, bueno, aquí está el flujo de caja sería, ¿lo ven que es el flujo de caja? Lo que nos va quedando, menos 5.000. Pero ahora viene a qué tasa, ¿no? Y nos ponen que una tasa del 3% anual, y aquí está el 3% anual, y eso nos da casi 1.900 euros de retorno. ¿Lo ven? Entonces, a 3 años vamos a tener un beneficio de casi 2.000 euros netos. Es decir, que hay una ganancia, digamos, no tan trascendente, pero sí importante porque ahí va el proyecto que nosotros estamos apostando. ¿Lo ves? Entonces, esto era más o menos para ilustrar cómo funciona esto, cómo lo pueden poner a funcionar ustedes para sus propósitos y pues también se pregunta de examen, ¿no? Sí, el URL está el video y ustedes lo pueden usar y lo van a poder bajar de allí. Todo está también yo les subo las láminas, entonces ahí también pueden usar y repetir el vídeo. Lo paso un poco rápido, pero lo importante en la clase es la noción, que tuviéramos la noción. El otro término importante también es la tasa interna de retorno, que es un complemento al PAN, porque viene del mismo origen, ¿no? La tasa interna de retorno es en a qué interés mi negocio o mi propuesta de proyecto es rentable. Si la calle está ofreciendo, el banco está ofreciendo 5% de interés y mi inversión va a dar una rentabilidad del 8%, probablemente vale la pena que yo me meta en ese proyecto. Entonces, otra forma de ver el proyecto, pero ahora desde la tasa interna de retorno. Entonces, aquí le estoy dejando otro vídeo que sirve para ilustrar qué conviene, en qué proyecto conviene invertir. Como son 4 minutos y el tiempo para enseñar la actividad es corto, prefiero mostrarle un ejemplo y ustedes pueden ver con calma este vídeo. Este vídeo compara montar una panadería contra una frutería y ver qué se logra en los años. Y es este mismo ejercicio, pero desde la perspectiva de la tasa interna de retorno. ¿Se acuerdan en el ejercicio que él puso, que era 5%, esa tasa del mercado? Entonces nosotros queremos ver cuál sería la rentabilidad del negocio de nosotros. Bueno, entonces seleccionar los proyectos según su tasa interna de retorno. Ese es el término. Y de ahí viene el TIR, tasa interna de retorno. Es la tasa de descuento de flujo elegida para cálculo del banco. Es el mismo que estaba allá, pero es el que usamos para hacer los cálculos. Y siempre se busca la tasa del mercado de interés que cobra el Banco Central de cada país en ese momento, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones asociadas a esa? Si la tasa interna de retorno de mi proyecto, ese es el que yo estoy lanzando, es mayor que la tasa del mercado, el proyecto será aceptado. El ejemplo, si en mi proyecto da 10% la tasa interna de retorno, que es lo que yo gano en beneficio a lo que cuesta en la calle, y el de la calle está en 5%, ya yo estoy ganando 5% por encima. Entonces yo decido en favor de mi proyecto, que da una tasa interna de retorno superior al K, que es el del mercado. Si la tasa interna de retorno es igual a la del mercado, los dos están en 5%, bueno, es la mismo que el caso del banco cuando se iguala a cero. Bueno, si esta inversión nos pone en una posición competitiva que no tienen otras empresas, entonces sí valdría la pena que yo emprenda esta inversión, porque da igual, pero yo gano posición de mercado, de imagen, de prestigio, de responsabilidad social, etcétera, etcétera. Pero si la tasa interna de retorno de un proyecto está por debajo del mercado, entonces hay que rechazar el proyecto porque estamos perdiendo. ¿De acuerdo? No se alcanza la rentabilidad mínima que le pedimos a la inversión. Y ese es el riesgo de ese proyecto si no nos cuidamos, si no lo hacemos bien. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer estos cálculos. O haces uno o haces el otro.
¿Cómo se hace el cálculo del TIR? Similar al otro porque es la misma fórmula, pero desde otra perspectiva. Ya lo vamos a ver ahorita. Aquí está un ejemplo de cómo aplicamos la tasa interna de retorno. Es decir, supongamos que nos ofrece un proyecto de inversión TI en el que nos están ofreciendo ese proyecto y es el CEO, el Chief Executive Officer, el gerente general de la empresa lo llama usted y le dice, queremos montarnos en una transformación digital. Y para ello contamos con tantos recursos, tú lo llevarías adelante si logramos este flujo. Claro, nunca está tan estructurada, pero usted podría ayudarlo a estructurar. Y se le invertir 5.000 euros y nos promete que tras esa inversión recibiremos 2.000 euros el primer año y 4.000 euros el segundo año. ¿Lo ven? Entonces aquí está. Vamos a invertir 5 y ganamos 2 o 4. Suponga que sean millones de euros. Entonces, porque hizo una transformación digital trascendente. Bueno, para calcular la TI primero debemos igualar al van a cero. Claro, ahí es donde le queremos ver si nuestra tasa interna de retorno es tan rentable o la ganancia del van es igual a cero, es que no haya diferencia entre más o menos la inversión, ¿no? Eso significa que el van lo igualo a cero y aquí está la ecuación que yo quiero resolver. Pero ¿qué me están mandando a calcular? El R, el TIR. Es decir, cuando tenemos tres flujos de caja e inicial y dos más, como en este caso, tenemos una ecuación de segundo grado. Aquí lo tenemos. Menos 5.000. Claro, estamos despejando aquí abajo y completando de arriba, ¿no? Entonces esta fracción está al cuadrado, esta fracción está a la uno y este es el número de 4.000 dividido, es multiplicar por el mayor de los cocientes, ¿no? La R es incógnita a resolver, es decir, la TIR. ¿De acuerdo? Esta ecuación la podemos resolver. Resulta que la R es igual a 0,2. Es decir, una rentabilidad tasa interna del retorno del 12%. Entonces, ¿qué nos falta para decidir? Saber cuál es la tasa del mercado. ¿Cuánto está cobrando el banco? ¿Cuánto está pagando el Banco Central por dinero colocado allí? Si el Banco Central está pagando 10%, este negocio es más rentable y nos conviene quedarnos con el de nosotros. Pero si la tasa interna de retorno es la que tiene el mercado, es de 15, entonces este negocio no es tan válido, no es tan bueno. ¿Lo ven? Ese es el análisis que se hace para tomar la decisión a partir de la tasa interna de retorno. Entonces, ¿qué tiene la ventaja la tasa interna de retorno? Que nos permite comparar dos inversiones. Entonces uno hace los cálculos a una primera inversión, aquí está la TIR, y nos dice, por ejemplo, 8%, y hacemos los cálculos como los que hicimos ahorita y nos diga el 12%. Entonces la inversión B es más rentable que la inversión A. Y entonces tomamos la decisión en función de eso. ¿Qué les puede salir de pregunta de examen? Algo así. Le puede salir algo sencillo como esto, porque no es mucho más difícil, pero le está preguntando si esa inversión en ese proyecto de tecnología vale la pena o si esta vale la pena. O nos vamos en la nube, o nos vamos in situ, o nos vamos a una transformación digital de tal alcance. ¿No ven? O sea, les estoy ilustrando que esto ayuda y sirve para lo que estamos proponiendo, siempre y que tenga los datos de lo que recuperas con la inversión. Aquí les dejo otro enlace donde está el coste del capital, del TIR. Y esto les puede servir para 13 minutos y les puede servir para reforzar los conceptos y para resolver parte de la actividad 2 cuando le toque. No obstante, la que nos toca ahora a nosotros es trabajar la actividad 1. Entonces les voy a ilustrar de qué trata la actividad, qué le está pidiendo la actividad y el énfasis dónde va a estar para que lo resuelva. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tocar el caso de estudio, vamos a ver de qué trata. Y ustedes responden esto, ¿de acuerdo? Sí, todo esto puede salir, Luis Javier. O sea, esto más todo lo que hemos visto antes. Pero este es un recurso que puede salir porque también está en las tareas. Entonces, la tarea que vamos a ver ahorita tiene que ver con el Chief Information Officer. O sea, cuáles son los retos y qué debería resolver
un ejecutivo de informática, ¿no? Pero también vamos a tener este ejercicio para que ustedes puedan resolver los costos totales de propiedad en in situ o en la nube. Y esa es la segunda actividad. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que les vaya diciendo que puede salir, es que puede salir. ¿De acuerdo? Si no, trataré de no estar agobiándolos con sustos y amenazas, sobresaltos, ¿no? Es solo que esto es un tema importante y está en las tareas también. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense, a ustedes le toca la actividad uno, se llama papel del archivo en la gobernanza de las TIC. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Bueno, está prevista para el 15 de diciembre, o sea, días previo a la Navidad, ¿no? Entonces se nos está preguntando que queremos validar el nivel de gobernanza, tanto de las responsabilidades y obligaciones de un CIO. Queremos saber cómo gobierna sobre las TIC y cómo gobierna sobre los datos. Y eso es lo que estamos llamando ahora en el mundo moderno la gobernanza. La gobernanza es vital para montar transformaciones digitales, porque son centros de gestión que coordinan muchas actividades de la misma organización y nos piden que nosotros carguemos con la organización para la transformación digital. Necesitamos saber con qué lo hacemos, ¿no? ¿Con qué, cómo ustedes deben elaborar este ejercicio? Bueno, aquí están las pautas de elaboración. Según el proyecto transversal de la empresa Tech Soluciones, así se llama el proyecto que ustedes tienen completo para que atraviesa todas las asignaturas del máster, la idea es que se está formulando un plan estratégico para hacer una transformación digital. No es pura casualidad que así se llama el ejercicio, pero es un ejercicio, el briefing de este proyecto está hecho para hacer simulaciones que ustedes puedan ejercitar. Y entonces se puede diagnosticar el estado actual desde la perspectiva del Chief Information Officer para ver los alcances de esa transformación digital acorde a las peculiaridades de la empresa de este sector y el sector. Entonces dice, para estos fines se está requiriendo que usted, como un grupo de equipo consultor, es decir, ustedes, porque esto se hace en equipo, de dicha empresa, en estas Tech Soluciones, el cual haga énfasis en las obligaciones del CEO, en este caso, Sofía Herrera. Los llamó a ustedes y le está preguntando qué me recomiendan debo hacer yo para asumir alguna responsabilidad y algunas obligaciones factibles dentro de mi empresa, así como el diagnóstico y los desafíos de las etapas iniciales de implementación. O sea, van ahorita a hacer un diagnóstico y van a ver qué desafíos tienen que superar. Claro, estamos usando una metodología que se llama COVID para el marco de referencia. Ahí está claro cuáles son los retos, cuáles son los desafíos y qué obligaciones y responsabilidades usted va a asumir para atender esos requerimientos. Entonces, concretamente, este es el proyecto transversal, el briefing de Tech Soluciones, que quiere, como lo quiere. Ahí está más o menos la propuesta de la gerencia general y llamaron a esta Sofía Herrera para que resuelva. Esencialmente, el trabajo, la tarea es resolver la pregunta número uno. Y dice, el equipo de trabajo, ustedes, los consultores COVID, deben primero contextualizar en una página, folio, le llaman aquí en España, en una página en base a algunas empresas de referencia o su experiencia laboral, que en la práctica es lo mismo, porque ustedes pueden tener experiencia de ciertos lugares y esa es su experiencia laboral, o tienen referencias de otras empresas. Pero la idea es que usted atienda una iniciativa de un proyecto de transformación digital para esta empresa. Entonces ven la característica de la empresa y con el background que ustedes tengan, concebir una solución. No tienen que agarrar una empresa gigante o una empresa chiquita, nada. Es un debate que ustedes hacen en el equipo para decidir cuáles son las obligaciones y responsabilidades que recomendaría usted y por qué. ¿De acuerdo? Y entonces solo hasta 20 deben enumerar de esas que aparecen. eh, 65 que usted debe atender eh, o dar cuenta y 113 responsabilidades. Lo vamos a ver en un libro de Excel anexo que se le incluye en el compactado, en el archivo compactado.
Asimismo, deberán justificar por cada función factor seleccionado una respuesta breve donde argumenten por qué seleccionar. En la celda siguiente de la columna del mismo Excel y darle una prioridad ranqueada. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Hay una celda, una pestaña de esa hoja de COVID que llama Chief Information Officer. Y aquí dice qué son las cuentas que debe rendir el accountable, que en inglés significa rendir cuentas, la contabilidad, rendirle cuenta a la gestión. Y el otro es qué responsabilidades, de qué se encargará usted. Entonces, aquí hay, en esta lista, tenemos 65 en accountable y en esta otra lista tenemos 113, de las cuales usted debe poner 20 aquí y 20 aquí. ¿De acuerdo? Está recortado, por supuesto, para efectos de lo que quería. Entonces, por ejemplo, usted decide por esto. Dice acceso a las competencias actuales, rendimiento y madurez digital de la empresa. Entonces usted decidió irse por esa en lo que quiere rendir cuenta y por qué lo justifica y le da prioridad. Agarra este ejemplo también. Dos, define un plan estratégico o una ruta de trabajo. Aquí está. ¿Usted le parece que a esa empresa le conviene tener una ruta de trabajo porque quiere hacer una transformación digital? Entonces usted escoge esa y la justifica. Va a escoger 20 de aquí y 20 de aquí. Que no es usted solo, que es su grupo, ahí viene el debate. La idea es que ustedes debatan por qué se decidieron por esa lista, dado las características de esta empresa. Entonces, este es el fuerte del ejercicio. Aquí están un vídeo que lo pueden comenzar en el minuto 6:20 y terminar a 8:30 para el corazón del vídeo, pero yo recomiendo, aquí lo dice obligatorio, ver el vídeo del link de abajo. Entonces aquí está en qué se basa el COVID, que es un ciclo de vida. Y nosotros le estamos pidiendo que usted trabaje un poco trabaje más la uno y un tanto la 2. ¿De acuerdo? Estos son licencias pagas. Nosotros hicimos un cut and paste de lo que hay en Internet disponible para difundir el COVID, y resolver esta tarea. Entonces, la pregunta 2 trata de ver este ciclo de vida y definir estrategia de oportunidad, que es la etapa 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se resuelve? Viendo, estudiando, leyendo y trabajando en equipo. Ya los equipos están conformados, creo que se los hicieron saber llegar. Y entonces, etapa uno, descripción breve del proyecto de transformación digital, los roles más importantes, la selección de los roles y las actividades. Aquí está la fase uno. Esta probablemente la respuesta 2 sea un poquito más limitada, pero la uno es obligatoria. ¿Qué estamos pidiendo? Estas obligaciones. Rendir cuentas. Hasta aquí 65 y aquí hacia abajo están las otras 103. Entonces que usted consiga 20 aquí y 20 aquí y las justifique y las priorice. Cuando digo usted, es usted el equipo, el grupo, para que asesoren a la gerente de TIC de esta empresa, que se llama Sofía Herrera, y ustedes le puedan orientar en cómo ella debería atacar esta problemática desde sus responsabilidades y lo que ella tenga que rendir cuenta a sus supervisores superiores. Preguntas, dudas, inquietudes. Es bajo un trabajo de asesoría. Ustedes son los consultores y están usando una tecnología, esta metodología que está aquí, que es licenciada, pero en este caso estamos aprovechando lo que está disponible en Internet, no hay ningún plagio, para que ustedes jueguen con ella. Es mucho más grande, mucho más costosa, pero el ejercicio creemos que es interesante porque es de la gestión y la gobernanza de una dirección de TIC. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, disculpen lo apresurado, pero era para que llegáramos a los dos alcances. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Se entiende? Por favor, no lo descuide, agárrenlo pronto porque es para el 15 de diciembre y usted sabe cómo son estos días para todo, para las empresas, para todo. Entonces, la idea es que
trabajen en equipo, verifiquen a qué equipo fueron asignados. Entiendo que ya los tienen ustedes y lo deben tener sus mentores personales que deben tener los equipos a los que ustedes están adscritos. Bueno, jóvenes, sí, los grupos están formados, Jason, pero no sé cómo se lo han hecho ustedes llegar. A mí me enteraron el viernes, pero yo no corrijo. Entonces, por favor, pregúntele a su mentora o mentor que lo lleve que le diga a qué equipo pertenece. Ah, mira, ya creo que su compañero lo está compartiendo el enlace. Ah, gracias, gracias. Yo lo recibí también, pero, ok, por favor, vaya. Perfecto, gracias, Brian, gracias a los que han estado enterados y al tanto. Bueno, un saludo y muchos éxitos entonces. Tarea uno, puros profesionales, a sacar el jugo. Bueno, que estén bien. Hasta la próxima semana. Cuídense. Bye. Hasta luego. Vamos para la grabación.